edición de la fiesta de la Virginia de la Ateneo de Jerez. Hoy tenemos con nosotros a don José María Castaño Hervás, y es uno de los profesionales de la información flamenca que mejor conoce los entresijos del cante, el baile y el toque de Jerez. José María es una institución aquí en el mundo del flamenco, de la investigación y de la crítica flamenca. Abogado, dejó su vocación, dejó su profesión con su verdadera vocación, el flamenco. Y aunque sigue unido a la universidad como colaborador y impartiendo cursos y seminarios en torno al arte público. Divulgador especializado en flamenco, comunicador, conferenciante, investigador, crítico flamenco, presentador de eventos flamencos, pregonero de Semana Santa. José María, en fin, es un buen aficionado a todo lo que concierne al flamenco. Se considera flamencólogo porque él considera que un periodista no sale de la universidad pues con todo el conocimiento que tiene que tener un flamencólogo, que es a través de la vida, a través de la formación y de la vivencia. Él empezó muy pronto porque desde pequeño era aficionado al flamenco y en su adolescencia pues ya colaboró con el programa de Diego Alba, el archivo del canto andaluz. Allí él también conoció a gente muy interesante, a lo que él le llamaba los locos del flamenco, porque eran coleccionistas de material flamenco, de archivos, de material que era una gran fuente de conocimiento y de formación. Vivió una época dorada del flamenco en Jerez, porque no solamente tuvo una buena formación estudiando en el Centro Andaluz de Flamenco, sino que también practicaba en un bar cercano, donde él conoció pues, a lo que hoy se consideran los artistas más agrandados en el tiempo, como por ejemplo Fernando de la Morena, Moraito, El Mono, El Torta, Sordera, Luis del Zambo, Luis de la Pica, Ojeta, etc. Allí conocerá amigos entrañables como Alfredo Benítez, Domingo Rosado y el propio Diego Alba, que le inculcarán una gran rigurosidad a la hora de encarar todos los trabajos que ha hecho a lo largo del tiempo que se dedica al flamenco. Y también con ellos iniciará el programa Los Caminos del Cante, que lo encumbró durante mucho tiempo en la radiodifusión de Onda Local Jerez Radio, de Onda Jerez Radio y Onda Local Andalucía. Luego esa sería la base, ese programa, Los Caminos del Cante, para su nueva página web, loscaminosdelcante.com. En una reconversión, en una nueva forma de difusión, un podcast de gran éxito. Y sobre todo en el espacio donde actualmente está trabajando, que es en el Conflamenco. Ahí desarrolla su especial colaboración, colaborando con otros compañeros en la sala cultural, como ya he dicho, el Conflamenco, siempre en pro de la difusión del flamenco, con presentaciones de libros, discos, pequeños conciertos íntimos, en fin, una tribuna para todos los nuevos valores del flamenco que van saliendo. A través de Canal Sur, él impartió también la docencia en la universidad desde la cátedra de flamenco de radio.com y obtuvo un premio de comunicación audiovisual. Ha escrito varios libros, entre ellos De Jerez y sus cantes, una biografía de Sordera, de Manuel Soto Sordera, La elegancia del duende, la biografía de Tío José Bótico de Jerez, la Albarizuela, el tercer barrio gitano de flamenco, y también un tratado del vino y sus cantos. Ha sido colaborador de prensa y revista, pues como formador, también es formador homologado en los vinos de Jerez. Ha registrado esta experiencia flamenco al sherry con catas comentadas donde entrelaza el sabor de los jereces con la tradición del canto. Y esto es lo que nos trae a nosotros hoy aquí, disfrutar del flamenco maridado con dos vinos de Jerez, un fino y un amontillado. Y sobre todo estudiando la figura de Gregorio Manuel Fernández Vargas, tío Borrico de Jerez. Tío Gregorio, no se le llama normalmente, nació en 1910, 1983, y es un hombre eminentemente, yo no voy a hablar de él, lo voy a hablar simplemente, os voy a hacer una pequeña introducción.
Es un hombre eminentemente de campo. Él se cría en los campos, en la gañanía, en las viñas. Y empezó a cantar en las pequeñas reuniones que se hacían después del trabajo. Luego en los tabacos, en las ventas y luego pues incluso llamándolo a los bautizos. Pero lo estoy nombrando porque con esto lo que quiero es, desde el Ateneo y coincidiendo con esta fiesta de la vendimia, pues que tengamos un recuerdo no solamente al vino, sino a todas estas personas que en el campo de las viñas trabajaron tanto y dejaron su vida en esta tierra. Y con una copa de vino, pues José María nos adentrará en el mundo y la figura de Gregorio Rivera, que la sensación del vino y el flamenco. Y bueno, muchas gracias José María por estar aquí, muchas gracias a todo el público tan maravilloso que tenemos hoy, y ya les dejo con él, que os explicará todo lo que hoy vamos a conocer y a saber del flamenco y del vino. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, agradecer la palabra de la compañera del Ateneo, que digo, bueno, está hablando de Dios, está hablando de otro, porque no tenía que hablar tanto. Verá, yo lo agradezco simplemente con decir que soy un aficionado y ya está. Que lo que importa del flamenco es amar el flamenco, más que entenderlo, es amarlo y sentirlo. Porque el flamenco, como dicen algunos, la palabra flamencólogo, decía Sano Lobato, que dice, no decir flamencólogo porque es una palabra que parece de farmacia, decía él, ¿no? Muy contento de estar aquí, de ver esta sala llena con gente, personas muy conocidas, que me alegra mucho, cualquier analista que está presidiendo y de otros pasos. Le doy las gracias por haber venido. Voy a ser breve porque a mí no me gusta hacer las cosas demasiado largas, como el cante de Genera es cortito. Que lo importante es que salgamos aquí con la idea que yo quiero contagiar. Vamos a ver, cuando hablamos de flamenco y vino, no estamos hablando de nada nuevo, ni este es un proyecto nuevo, ni aquí se ha inventado nada, ni mucho menos. El flamenco y el vino han estado unidos siempre y desde tiempos remotos. Incluso cuando el flamenco no tenía ese nombre, ni el vino sería el vino que hoy conocemos, ya en la Roma imperial hay noticias que se daban bailes de bailarinas gaditanas, la escuela gaditana es con vino senetense. Imaginaros que venga después alguien, 2000 años después, que inventado. Aquí no se ha inventado. Sí es verdad que se han puesto nombres, algunas relaciones que quizá, gracias a profundizar en este complejo mundo sensorial del vino y el cante, se ha podido llegar a una capa bastante profunda del conocimiento de un universo y otro. ¿Por qué? Pues mira, arrancamos con la palabra de una enóloga francesa muy importante que dijo: los vinos han permanecido demasiado tiempo en silencio. Es decir, que los vinos tienen historias que contar. ¿Y por qué se producen unos vinos en lugares determinados? Porque claro, un Rioja o un Ribera del Duero o un Burdeos no van a contar la misma historia que nos puede contar un vino de Jerez. Y entre otras cosas, pues en este sentido, yo creo que porque yo con la técnica me llevo para ahora, bien. Que decía eso, que los vinos tienen muchas historias que contar. Y entonces vamos a poner el oído a ver qué nos quieren contar los vinos de Jerez. Y los vinos de Jerez, ante todo y sobre todo, son vinos cantaores. Y ahí arranca ese proyecto que se inició en los caminos del cante, gracias también a Alfredo Benítez, que es un gran conocedor del universo del flamenco, porque ya sabíamos de la relación del vino y el cante. Eso
Eso está lógico porque nuestros mayores, una de sus aficiones era cuando venían del campo, venían de la fragua, se ponían en los tabancos de Jerez al nudillo a cantar. Y cuando se tomaban 2 o 3 copas de vino, dicen que la euforia que producía el vino de Jerez hacía que saltaran los bazucos de vino. Es decir, que el vino de Jerez ha producido una especial emoción, una embriaguez bastante proclive a que el duende del cantador florezca. A raíz de aquí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y por qué? Esa siempre, el investigador siempre va detrás de esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el cante de Jerez ha llegado a tal nivel que ha incluso articulado la forma de expresión de Jerez? Porque si nos vamos a las zonas cantadoras limítrofes, vamos a ver cómo el cante de Jerez es un poco más agresivo. El cante de Jerez es un cante abigarrado, un cante visceral, un cante que intenta más que gustar transmitir. Es lo que decía por ahí un par de café que era muy amigo mío. El cante bueno es el que duele. Y los vinos de Jerez son vinos también muy poderosos, muy fuertes, muy potentes para los sentidos. Y ahí es donde empezamos nosotros a investigar en este campo. Y hallamos varias cosas que iremos hablando ahora, donde vamos a hacer una breve introducción. Fijaros bien que comenzamos con un territorio que prácticamente el marco del Jerez coincide con las zonas calientes de la producción del campo. Los antiguos decían que las verdaderas cunas del cante estaban entre Cádiz y Triana. No quiere decir que en otras zonas de Andalucía no tengan un flamenco de igual o mayor importancia, ni mucho menos, no es compartir. Pero sí es verdad que ese camino real, que coincide con las paradas del tren, es donde se ha formado la expresión honda en su máxima intensidad. Si partimos de Cádiz, nos vamos a San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Alegría, Utrera, hasta llegar prácticamente a Triana. Ese cinturón es la columna vertebral de una expresión flamenca muy particular, la de la Baja Andalucía. Y curiosamente coincide con el marco del Jerez donde se produce nuestro vino. Y aquí va una primera aproximación a los dos universos. Que ya os digo, que no hemos venido a inventar nada, ya lo decía Fernanda Utrera. Fernanda Utrera decía: Fernanda, ¿cuánto duraban las fiestas de ustedes? Dice: mientras había cuchillo y vino, había fiesta. Es decir, que el vino ha estado siempre articulando la expresión. Pero fijaros bien, esas manchas verdes que veis, pues son directamente nuestras vides. Y esas manchas blancas, pues son nuestro primer milagro para hacer el vino. Los europeos dicen: ¿cómo esta gente del marco del Jerez hacen vino con estas temperaturas? Estamos en la zona más al sur de la producción de vino, con una serie de milagros que se van entrelazando unos con otros para que nosotros podamos tener esta copa de vino en la mano. Y la primera es esa mancha blanca que es la tierra albariza. De ahí viene nuestro barrio Albarizuela, que es la tierra de Albarizo. Sin esta tierra, que proviene de un antiguo lago que los romanos ya identificaron como el lago Ligustinus, y que cuando se perdió dejó un sedimento, un limo, que es este que estamos viendo ahora. Es esa tierra blanca. ¿Por qué? Esa tierra blanca precisamente tiene muchas propiedades, pero fundamentalmente dos. Una,
que la vid radicaliza muy hacia adentro, la raíz va muy profundo, va buscando agua del subsuelo, y por otra parte, en la parte superior se compacta, no dejando evaporar como mucho agua que nos cae, que no es tan poca en esta zona. Después está la labor del hombre, ¿no? Como decimos, la labor del asentiado, por ejemplo, que es esas escalinatas que se hacen en las colinas para que el agua vaya calmadamente, no se pierda. Pero si la tierra albariza, sería totalmente imposible hacer estos vinos con tanta calor en determinado momento. Sí, podéis entender. He hecho una pequeña introducción que yo hago, que con vino en la mano se habla mejor. He hecho una pequeña introducción que yo hago para que tengamos muy en cuenta hasta dónde queremos llegar. En este caso, pues estamos ahora mismo, esto es una labor del Ateneo muy difícil, porque no es fácil articular una conferencia con una degustación vocada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Después tenemos nuestras variedades de uva. Una variedad de uva que en un 90% sabéis que hacemos vino con la variedad Palomino fino, que es esa uva que en otros territorios vinícolas dice, bueno, es una uva muy neutra, es una uva que necesita mucha elaboración, y el jerezano en su marco ha aprendido a hacer un proceso evolutivo del vino muy elaborado para que la uva Palomino tiene una larga transición, es decir, una uva que da un buen resultado al final del vino. También sabéis que tenemos la Pedro Jiménez, que es otra uva blanca que normalmente se asolea para hacer los dulces, y tenemos también, junto a la Palomino fino, la Moscatel, que se suele dar en la zona de Chiquillo. He hecho una breve introducción para entrar donde yo quiero llegar, que es aquí precisamente. Este es el verdadero milagro de los vinos de Jerez. Y aquí donde yo ya enlazo con la teoría que nos lleva a esa vinculación de los vinos con los campos. Y vais a ver por qué. Ese velo de flor que veis ahí son nociones que quizás conozcáis, la mayoría, por supuesto. Ese velo de flor, que es una levadura autóctona, que ha aprendido con el tiempo a sobrevivir en una superficie hostil como el alcohol, pero solo sobrevive hasta 15 grados de alcohol, ni uno más. Entonces, eso da pie a los vinos de crianza biológica, que son estos finos. Estos finos son vinos que una vez fermentados en la sobretabla y en la bota, hoy en esas uvas de zinc, antiguamente se fermentaba en bota, pero que ha llegado a ser criado exclusivamente bajo el velo de flor, no ha conocido la superficie más allá del velo de flor, con lo cual el velo de flor ha interactuado directamente con los vinos. Cuando no hay velo de flor, el vino se oxida y ya nos vamos a los amontillados, los olorosos, que técnicamente son vinos blancos, lo que pasa es que han tenido un proceso oxidativo. Y aquí llega el ADN del proyecto de cultura Flamenco Sherry, que es el juego y teoría que se produce entre la flor del vino y el compás del flamenco. Nos dimos cuenta después de un análisis profundo que ahí donde había flor del vino había compás, y donde no hay flor no hay compás, y donde hay poca flor el compás se ralentiza. Y ahí estaba el juego, ahí está el secreto del flamenco sherry o de cultura flamenca sherry.
el juego que se produce entre la flor del vino y el compás del flamenco. Y eso pues nos da pie a esta bonita paleta de colores que vamos a ver. Ahora diré por qué aparece el Paco. Bueno, vamos a dejar Paco. Eso es lo que se produce entre toda la paleta de colores del vino de Jerez. Mientras tenemos velo de flor, tenemos luz, tenemos vinos claros, tenemos mucho compás, tenemos vida. Entonces, donde hay luz y hay compás, ¿cómo traducimos este vino al flamenco? Pues en forma de bulería. Cuando el vino pierde un poquito de flor, ¿qué le pasa al cante? Que pierde un poquito de compás, de ritmo. Y pasamos del fino a la bulería para escuchar, o por solear. Y lo vamos a ver ahora con el vino y varios ejemplos visuales. Si nos vamos un poquito a quitar más velo de flor todavía, nos van a aparecer los olorosos. ¿Y qué le pasa a una bulería cuando se reposa en el compás y se ralentiza? Que aparece la soleada. Y eso nos dio pie a ver que toda la paleta de colores del Jerez coincide con los colores del flamenco. Y los ritmos de los cantes coinciden con las formas que aparecen en estos vinos. Así un fino podemos identificarlo fácilmente siguiendo con este criterio, que ahora os diré una palabra un poco extraña, con la bulería, el amontillado con la bulería para escuchar, o bulería por solear, el oloroso, que ya en crianza oxidativa no ha conocido el velo de flor, casi toda su crianza, nos va a aparecer la soleá. Porque fijaros que la soleá, la bulería por soleá y la bulería tienen el mismo compás, pero diferentes ritmos. Son los mismos colores. Si nos vamos ya a los vinos más irregulares, más difíciles, pues también tenemos una correspondencia de los palos cortados con la sigrilla. Y el fambaco natural, que tiene un toque dulce, que es el cante de las madres, de los amores, con el vino de Jerez. Esa es la paleta de colores que nos ofrece el vino de Jerez. Ahora, ¿cómo explicamos, por eso está aquí don Francisco Sánchez Gómez, cómo explicamos este concepto? Pues este concepto lo vamos a explicar con una palabra que a lo mejor suena un poquito extraña, pero que después cuando veamos ejemplos nos va a parecer bastante coloquial. Lo que se produce entre el vino de Jerez y el cante, entre la flor del vino y el compás del cante, es una sinestesia. Y bueno, nos puede sonar esto un poco raro. Pues mira, muy fácil. Sinestesia es lo contrario a anestesia. ¿Sale? La anestesia es la anulación de los sentidos. Y la sinestesia, justamente lo contrario, que varios sentidos actúan a la vez para llegar a un mismo sentimiento. Es decir, un oloroso, por esta razón, nos puede provocar una sensación parecida a una soleá. Y una bulería a un fino, como vamos a comprobar ahora. Ejemplo. Pues mire usted, esto no es nuevo porque por eso aparecía Paco de Lucía aquí, porque él es de Cortes Faciliar, músico persa. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, hay una frase que empleamos mucho y es una sinestesia, que es el amarillo chillón. Un sonido y un color. Juntos hacen un concepto. Esto, que puede parecer algo que se está estudiando mucho ahora en la agencia publicitaria de encarar, digamos, sonidos con cervezas, esto ya se conocía de antiguo. Por eso aparecía Paco de Lucía, porque Paco de Lucía dedicó un disco a un músico persa que se
afincó en Córdoba, que se llamó Cirial. Y Cirial nos comenta que era un experto en el laúd. Y fijaros bien que nuestros padres andalusíes ya empleaban la sinestesia con la música, porque a cada cuerda del laúd la pintaban de un color diferente, porque pulsaban una cuerda y decían que iba a uno de los humores del cuerpo. Una cosa más interesante que después, con el tiempo, la retoma nada menos que Mozart. Mozart fue un músico que empleó bastante la sinestesia, porque él no le costaba trabajo identificar que las notas musicales tuvieran un color, y para él el sí era un amarillo y el do era azul, y eso hoy día se está explotando mucho cuando vemos a pintores que interpretan la música y pintan al mismo tiempo que el músico está tocando. Eso es una sinestesia, y posiblemente yo creo que muy poca sinestesia se da como en la paleta de colores de nuestros vinos. Fijaros bien, hay compás, hay luz, hay finura. Cuando vamos perdiendo el velo de flor, aparecen los amontillados. El amontillado, como vamos a probar ahora, además un buen amontillado que nos han traído aquí los amigos, es precisamente el mejor ejemplo de la sinestesia. Como la bulería quiere seguir siendo briosa y llega a la soleá y le dice, párate un poquito, que he llegado yo. Entonces la bulería se hace bulería por soleá. Ocurre igual con el fino. El fino quiere seguir teniendo su velo de flor activo, ser un vino muy vivo, muy luminoso, y le entra la oxidación del oloroso y le dice el oloroso, párate. Y se crea el amontillado. Y el amontillado y la bulería por soleá es prácticamente un puente sensorial muy, muy válido para esta teoría que estamos hablando. Y siguiendo esa paleta, pues si vamos al tercer vino, que es el oloroso, prácticamente el compás se atenúa muchísimo y aparecen los vinos más solemnes. Pasa igual en el flamenco. Cuando la bulería, el jaleo, va perdiendo ese brío, empieza a hacerse despacioso, cadencioso, reflexivo. La soleá no es algo más que reflexionar en alta voz. Y fijaros bien, cuando llegamos al final, en el campo nuestro sería el fandango, que no tiene compás. ¿Por qué? Porque ya el reloj de flor no existe. Ese es el concepto madre de lo que yo quería traer. La perfecta comunión que se da en ese juego de la flor y ahora yo creo que estamos en condiciones, yo soy capaz de me ayudáis a poner los vídeos. Yo siempre tengo las cosas. A ver los otros vídeos. Bien, bueno, pues ya estamos en disposición de ver dos buenos ejemplos, y uno lógicamente va a ser con el protagonista de nuestra sesión, que es Diego Rico, pero antes vamos a dar la bienvenida a esta cultura flamenca Miserre con un fino maravilloso, ¿no? Fino Laína, que antiguamente era de Romero y es del grupo Caballero, de Gustavo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque además, fijaros bien la singularidad que tiene, o que creemos que tiene el acto, que en una cata normal lo dice, bueno, pues la cata tiene normalmente 4 fases, ¿no? Tiene una fase visual, si podéis hacer la fase visual, es un vino, el vino fino es un vino muy pálido,
Y es muy válido porque ha estado bajo crianza del velo de flor toda su vida. No ha conocido el oxígeno, sino a través del velo de flor. Si tuviéramos un microscopio ahora mismo, veríamos cómo las levaduras están ahí interactuando. O sea que es un vino con compás, es lo que quiero transmitir. Y eso ha producido que el vino fino sea uno de los vinos más secos del mundo. Uno de los vinos más secos del mundo. Tenemos menos de 1 gramo de azúcar por litro. Yo creo que en el mundo puede haber unos 2 vinos más secos que este. ¿Por qué lo digo? Porque el vino fino actúa como un vino exclusivamente de crianza biológica, las levaduras. Si vamos a la fase nasal, vamos a ver 2 características fundamentales. Una que habéis notado de momento, que es un toque muy salido. Recordad que nuestra albariza viene de un lago salado, antiguo, y después la brisa del Atlántico que se cuela en el lago. Pero también en nariz vemos ese punzante de cómo el fino de Jerez es extremadamente seco. Y sobre todo, una vez hablando con un gran aficionado decía, la sal no huele, pero sí huele la bajamar, como una bajamar, ahí está el fino. Y después la levadura, la masa de pan. Cuando vais a una panadería que están haciendo el pan, cómo huele, pues un poco el olor está ahí, ¿no? La masa de pan. Y después en boca, un vino extremadamente seco, abre las papilas gustativas, yo creo que implosiona en la boca. Y ya para terminar, deciros que uno de los proyectos una de las cosas más bonitas fue cuando vimos también con Alfredo, y vimos cómo, o comprobamos mejor dicho, cómo las letras de las bulerías de Jerez suelen ser muy secas, suelen ser muy trágicas. Las bulerías de Cádiz y otras bulerías son más juguetonas, pero la bulería de Jerez es una bulería muy trágica. Es como si dijéramos qué hace lo trágico en un estilo que quiere ser festero. Y hay ejemplos. La paquera de Jerez, que la vamos a recordar ahora, decía qué fatigas son las mías, que me acuesto boca abajo, me levanto boca arriba. ¿Qué hace eso en una bulería? Pues lo mismo le decimos al fino, que hace un vino blanco tan seco, cuando todos los vinos blancos del mundo son tan afrutados. Aquí no hay nada afrutado, aquí lo que hay es un vino muy pulsante. O si queréis nos vamos al Torta, ¿no? Allí mi amigo Isidoro, el Torta cantaba con bulería una letra que se suele cantar la plazuela, que dice, mi mal no tiene cura, yo he visto un sepulturero haciendo mi sepultura. Eso se canta por bulería, ¿verdad? Porque el fino y la bulería no quieren gustar, quieren transmitir. Y entonces tenemos un vino con luz, con mucha levadura, con mucha vida, pues tenemos nuestra bulería. Y vamos a tomar este escondito de fino, escuchando en homenaje a la del Borrico, a Francisca Méndez Garrido, la paquera de Jerez. Así que a ver si soy capaz de ponerlo. Pero más que tengo aquí la ayudante. El fino, la bulería, la paquera de Jerez.
podemos tener en la identificación de un fino con una bulería puede ser la paquera. ¿Por qué? Porque el mismo empuje de ella es el mismo empuje que tiene el vino. Fijaros cómo cuando hemos probado el vino realmente explosiona en la boca, porque nos abre las papilas gustativas enormemente. Por eso el fino es un gran aperitivo, porque continuamente nos está limpiando todas las papilas gustativas debido a esa sequedad que decía. Por eso la singularidad de este proyecto está en algo que no está normalmente en una cata usual, que después de la fase visual, olfativa, gustativa, el retrogusto, nosotros para esto necesitamos el oído. Es decir, la paquera le ha puesto voz al fino. Fijaros qué cosa más maravillosa. Y ahora vamos a con el siguiente vino, que podemos echarlo en la misma copa porque es una cata vertical, es un amoncillado, va a los arcos. Ahí es perfecto. Esa es el velo de flor. Fíjame la madre del vino. La madre del vino se le suele decir al velo de flor. Se puede impedir más. Bueno, seguimos, muchas gracias. Ahora vamos a entrar en un terreno que nos permite valorar precisamente con toda su esplendor y magnitud esa correspondencia de los universos sensoriales del vino de Jerez con el Camp de Jerez, porque entramos en el amontillado. ¿Cómo le explicamos a alguien que no sabe del vino de Jerez? ¿Cómo le explicamos que este vino que tenemos aquí está hecho con la misma variedad de uva del anterior? Es la misma uva, posiblemente venga del mismo pago. Además, como sabemos, los vinos de Jerez tienen esa crianza evolutiva, que ahí también aparece la relación del cante con el vino, porque el vino de Jerez es un vino de sagas y el cante de Jerez en su mayoría es un cante de sagas, porque en Jerez, aunque tenemos artistas de todos los tipos y colores, pero normalmente en la gitanería hablamos de familia, no hablamos nunca en singular. Hablamos de los Méndez, hablamos de los Moneros, hablamos de los Sorderas, hablamos de los Cartios, hablamos de los Agujetas, siempre es plural, porque es un vino de saga. Y este vino le pasa, sea un cante de saga, y este vino es lo mismo. Porque si pusiéramos en las criaderas y soleras las generaciones, veríamos cómo tienen el mismo sentido del cante, porque se han ido mezclando generación con generación. Crianza evolutiva en su mayor parte la de Jerez. Y aquí vemos pues precisamente la mayor de los ejemplos, que es, fijaros bien, ¿qué le ha ocurrido al fino? El fino ha estado en crianza biológica durante X tiempo, ya hace el fino hasta de 7 o 8 años, pero normalmente hay 4 años por ahí. Dice que los vinos finos de Jerez nacen cuando los otros blancos empiezan a morir. ¿Qué ocurre? Que precisamente el vino fino, cuando pierde el velo de flor, recordar esa bota, el velo de flor se pierde de dos maneras. Una por inanición, es decir, que dejamos que el velo de flor se muera con el tiempo y entonces el vino entra en contacto con la superficie del aire y se va oxidando. Ocurre un poco cuando cogemos una manzana, la cortamos por la mitad y dejamos media fuera de la nevera, como se ocurre. Eso le pasa al vino. Después puede ser
por la acción del hombre, es decir, añadirle más de los 15 grados de alcohol al fino, por lo cual vamos a matar el velo de flor, porque el velo de flor o la madre solo sobrevive hasta 15 grados. Que ahí es otra de las grandes características del vino de Jerez, que son vinos generosos de licor. Es decir, hay muy buena parte de la enología que no considera el Jerez como vino, sino como licor. ¿Por qué? Porque los vinos de Jerez están fortificados, o sea, están añadidos de alcohol. Esto se produce porque el vino de Jerez siempre fue un vino viajero, y para llegar a los puertos en la antigüedad, mientras el vino salía de la bodega de Jerez, iba al puerto, a Cádiz, a Puerto Real, salían para Inglaterra, por ejemplo, cuando llegaban los vinos, pues estaban un poquito deteriorados. ¿Qué hicieron? Pues añadirle alcohol del propio vino, por lo cual descubrieron que si a los finos se les subía por encima de los 15, se mataba el velo de flor. Y ahí empiezan los vinos de crianza biológica, como el amontillado. En el ejemplo anterior, si nosotros cogemos un fino y lo empezamos a criar sin velo de flor, se va a ir parando. Y es justamente lo que le pasa a la bulería. La bulería, con ese ritmo trepidante, cuando le entra la soleá o el mundo de la soleá, lo ralentiza y le dice a la bulería: no vaya tan deprisa que llega ahora. Y se produce lo diría maestro Paco de Lucía, entre dos aguas, que es la bulería para escuchar de Jerez, que es la misma bulería que ha cantado la paquera, pero más lenta. Y eso es perfectamente el amontillado. Y este amontillado, que vamos a hacer un pequeño ejercicio de cata, que no hace falta mucho porque un amontillado de los Arcos de Gustavo es una auténtica maravilla. Lo primero vemos cómo la uva palomino se ha ido oxidado. Y vemos cómo en nariz va a recordarnos todavía ese punzante, el fino que fue, pero sobre todo la madera. La madera ya está interactuando aquí de una manera más exponencial. La madera ha hecho presencia. Y ese es otro de los grandes secretos del Jerez, las botas centenarias que tenemos. Eso lo saben bien lo de los wikis de Escocia, que me la están llevando todas. Porque el aroma de la madera empinada de Jerez es fundamental para nuestro vino. Y después, el amontillado en nariz tiene un rumor avellanado, la avellana. No es decir que los vinos de Jerez no sean afrutados, porque son frutos secos. Aparece la almendra en el fino y aquí la avellana, después va a aparecer la nuez. Y sobre todo la complejidad que tiene. Y si vamos a boca, nos vamos a encontrar una estructura maravillosa, ¿no? Una solemnidad que quizás no tenía el fino, y ahí es donde aparece precisamente la soleá y la librería con sorpresa. El amontillado lo vamos a degustar con el protagonista de hoy, que es Gregorio Manuel Fernández Vargas, porque el borrico simboliza, vamos a suponer que el cante de Jerez tenga 10 características, por 9 las tiene el borrico: el cante corto, el cante hablado, la necesidad más de contar que de cantar. Es como, ahora lo vamos a escuchar, el borrico parece como que se quiere sentar a tu lado y decir: escúchame un poquito, hombre, que quiero decirte lo que me pasa, lo que estoy sufriendo, para que tú lo compartas conmigo. Entonces te cuenta. Y él no es un cante que emplea vociferaciones ni efectismo. Él va al tuétano de la expresión, al cante desnudo, es decir, mira lo que me pasa. Y empieza a contar y a cantar. Fijaros bien además como de Gregorio entra tanto en el rol de la letra que a veces se ahoga un poquito cantando. Que balbucea porque está sintiendo realmente lo que canta. Y fue para mí un adalid
de la bulería para escuchar de directo. Por ahí se le dice bulería por solear, bulería para escuchar, como dice aquí adentro. Entonces, el paralelismo que tenemos en una bulería para escuchar de Pedrero con el amontillado es una auténtica maravilla. Decía los viejos en la bodega, el mejor maridaje del mundo, ¿cuál es? Y dicen, el que uno y uno suman tres. El cante del borrico va a amplificar su sentido con un amontillado en la mano, y un amontillado, cuando llega a la boca y lo unimos al sonido de tío borrico, va a hacer también esa maravillosa sinestesia que se produce entre el jerez y el canto. Y después otra característica del tío borrico es, como digo, el cante cortito, punzante. Por eso nosotros echamos nuestros vinos en poca cantidad, porque no necesitamos más. Es como el cante de él, con 3 palabritas ya ha dicho mucho. Y fijaros qué cosa más bonita vamos a ver en un tabaco que se hizo una gallanía, un personaje de todo tipo de la serie de Geografía del Cante, de mi maestro y amigo José María Velázquez Castelo, y cómo la voz de Tío Borrico y el amontillado de Jerez están tan cerca, tan cerca, tan cerca. Después, hombre, para los más expertos, digamos, se produce una cosa que es que el cante de Tío Borrico, como buen jerezano, va trasegando entre la bulería para escuchar y la solear. Va fluctuando el ritmo de bulería por solear, bulería para escuchar, pero ellos van entrando en bulería por solear y solear, que sería en el campo un vino oxidativo. Vamos a ir, por tanto, a escuchar a Tío Borrico, a ver si lo veo. Tío Gregorio Manuel Fernández el Borrico es un artista que ha permanecido siempre en su zona natal. Allí escuchó a Gloria, a Manuel Torres, a José de Paula, y allí permanece, por lo que es un fidelísimo exponente de los cantos. Esto sería una bulería para escuchar. Por solear, llenas de sentimiento y de cargos personales. Es una bulería, pero más ralentizada.
expresión, además, fijarse bien si nos dice que de toda la gama de vinos tuviéramos que escoger un vino genuinamente jerezano, sería el amontillado. Porque nosotros no tenemos el término, como por ejemplo en San Lucas, que no tienen por ejemplo el término de manzanilla pasada. Nosotros no tenemos un fino pasado, tenemos un amontillado. Eso viene de que en los vinos de Montilla la flor del vino para durante determinados tiempos, hace un clima muy continental, y cuando se para el velo de flor, decían los más antiguos de las bodegas, le pasa como a los vinos de Montilla, se nos ha amontillado, se nos ha pasado. Ese es un poco. Fijaros bien que Tío Borrico prácticamente utilizaba las mismas letras para la bulería de fiesta que para la bulería para escuchar. Ahí está esa relación del amontillado y el fino también. Y después, pues esto es un pequeño esbozo de cómo haríamos toda la paleta de colores. Lo haremos en cualquier momento, ¿no? Que la presencia de un cantao, un tocao y 5 vinos y lo vamos haciendo por él. Lo idóneo, ¿no? Pero de todas maneras, sí es verdad que hemos disfrutado un poquillo de ese contacto que se produce de ese misterio. Y ya para despedir, yo creo que habrá por ahí una copita de seguro, ¿no? No lo sé si habrá logrado, pero bueno, está revista, para terminar que para terminar, sin que se nos olvide que estamos de fiesta, son las fiestas de la vendimia, el oro líquido que llega para la riqueza del pueblo. Antiguamente imaginaron que el medio Jerez y el otro medio trabajaban en la bodega, hoy poco, ¿no? Pero antiguamente que llegara el mosto nuevo era como llovido del cielo, ¿no? Ya para despedir, que aunque no tiene un poco que ver con esto, pero me apetecía que lo conocierais, y era lo versátil que es el flamenco de Jerez, ¿no? Y los vinos de Jerez, como sabéis, los vinos de Jerez pues tienen prácticamente, se maridan con cualquier cosa. Esto que vais a ver ahora es un detalle que ocurrió un día porque nos encargaron un espectáculo que nosotros enfocamos con el cine mudo y el flamenco. El cine mudo y el flamenco porque en la época de Chacón, Manuel Torres, La Niña de los Peines, cuando aparece el cinematógrafo. Y entonces hicimos un espectáculo en los Caminos del Cante donde estudiábamos las figuras de Mojama, de Tomás Pavón, de La Niña de los Peines, y coincidía con la época de, oye, ¿y por qué no montamos en clave de cine mudo aquella época? Porque miraron, Charlot tenía el mismo look que don Antonio Chacón, el bombín, la pajarita, el bastoncito. Y bueno, mandamos el espectáculo, pero no lo aprobaron. No lo aprobaron porque no había baile. En el extranjero lo saben evitar, si no hay baile es difícil. Y bueno, casi entonces lógicamente está muy vivo, pero el baile es el que tira, ¿no? Y trasteando, pues se encendió la lucecita y cuando llamo al productor y le digo, ya tenemos 3 bailadores para bueno, pero con el mismo presupuesto, digo, con el mismo presupuesto. ¿Y quiénes son los bailadores? Digo, mira, son el gordo y el flaco, Harold Lloyd y Chaplin. Y dice, ¿estás loco? Digo, no, mira, hemos encontrado una secuencia que pertenece a una película de Chaplin y le hemos puesto compás de Jerez, simplemente, sin tocar nada del vídeo. Simplemente poner a Chaplin el baile de los panecillos y hacerle compás. Ahí está Alfredo, está Ezequiel Benítez, está un poco de artistas, y entonces se le hace compás y apareció Tío Chaplin con bulería. Y digo, lo voy a traer para que lo disfrutéis, porque esto se hizo viral, y no solamente se hizo viral, sino que estuvo a punto de ser la imagen mundial de la Bienal de Sevilla. Lo que pasa es que los derechos de imagen de Charles Chaplin todavía están vigentes porque él murió muy mayor. Pero después nos enteramos, y qué cosa más bonita, que estamos celebrando
que por eso lo he traído también, el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano, que la madre de Charles Chaplin era gitana. La madre de Charles Chaplin era gitana, eran de unas caravanas que vivían en las afueras de Londres. Y sin más dilación, vamos a cerrar con Charles Chaplin por bulería y desearos pues, que os haya gustado este pequeño esbozo. Y como yo digo siempre, ¿no? Cuando nos pregunten dónde hemos estado, pues le diréis que hemos estado en un número de magia, pero de magia del sur, la magia nuestra del sur, donde los vinos se escuchan y los cantes se beben. Así que muchas gracias. Os dejo escuchar. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a José María. Pues los compañeros que estáis sirviendo, serví una última copita porque verdad ya no, como teníamos la carta, bueno, esta degustación, no hemos previsto ya más abajo de tomar un vino ni nada, pero como podemos tomarnos un brindis final por José María, por iniciar la vendimia. Y un momentito, por favor. Se me olvidaba, el vino ha sido gentileza de la Ateneo de Jerez, pero cuando tengáis que salir al final, hay una mesa para que sorteéis la copa que nos va a servir para la próxima carta del viernes, que también va a haber otra carta, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los presentes, sobre todo a María, a todos los que habéis venido. La copa, sí, una cosita antes que os vayáis. Simplemente recordaros que el viernes a las 8 de la tarde vamos a tener aquí a la enóloga de Valdespino, que vamos a hacer una carta con 4 vinos espectaculares por gentileza de Valdespino, con un piano y con poetas que vamos a hacer un maridaje entre vino de Jerez y poetas de poetas jerezanos. Pero lo verdad es que igualmente va a haber 4 vinos que vamos a poder degustar. Bueno, pues les tengo todo, pero la tenía de que todo el mundo tiene casi. Bueno, pues larga vida